Bueno, mi proceso de trabajo lo puedo describir, tomo prestado eh, este concepto de psicoanálisis, de atención flotante, ¿no? Como en una sesión uno está atento a asociar libremente y está muy, eso, ¿no? Como muy libre o muy factible de incorporar cualquier elemento, ¿no? A esto me refiero en que en mi búsqueda o en mi forma de trabajo, eh, cual, o sea, no hay una jerarquía de técnicas o de materiales, sino que cualquier objeto puede ser una obra de arte, ¿no? Desde no sé, un puré de papas, porcelana, vidrio soplado, eh, o sea, trabajo con todas esas técnicas. Bueno, respecto bueno, a esta atención flotante o esta construcción de mis obras, hay una en especial que es del año 2010, 2010 si mal no recuerdo, eh, en la cual tenía ganas, o una de las ideas era hacer como un retrato de la tristeza o de la depresión, podría hablar. Esta pieza consta de una mesa de bar, un pequeño colchón infantil que vi en una vidriera en colegiales. Bueno, este colchón es de los años 60, tiene un 70, tiene un diseño muy de esa década. Y yo estaba trabajando haciendo moldes de calcos de cuerpo, ¿no? Trabajo con yeso, con un látex especial, pero no tenía energía para hacer eso en esa época, entonces estaba viendo una película que se llama Encuentros Cercanos, tercer tipo, y hay una escena en la cual el padre hace una escultura en la mesa, está obsesivo, ¿no? Con estos encuentros con los extraterrestres, es una escultura con puré de papas. Y me vino esa expresión a la cabeza, ¿no? Como estoy hecho puré, y bueno, hice esta escultura que es una obra efímera con el puré de papas, y bueno, las manos y la nariz, las orejas son fotocopias, ¿no? Del cuerpo. Bueno, hay un poco, ¿no? Los elementos con los que trabajo son completamente dispares, o vienen de una escena de una película, o un encuentro, un material en una compra y venta. Bueno, pensando un poco en estos consumos disímiles o diferentes, nada, tengo una pequeña colección de manga. Lo que me gusta mucho de estos cómics es la velocidad y los recursos gráficos que usan. Después eso a veces se mete o no en mis trabajos. Hay una instalación en la cual usé recursos gráficos envolviendo todas las paredes, y en dibujos que son no gran escala, pero bueno, unos tamaños grandes. Trabajo con algunas de estas imágenes. Acá tengo este manga que es de Yokoyama Shuichi, se llama Nueva Ingeniería, y ahí lo vemos. Tiene los recursos gráficos son increíbles. Voy a ir mostrando, pero por ejemplo,
hay todo hay toda una historia sobre el clima o cómo cae granizo cae granizo o llueve, por ejemplo. Y cada gráfico o cada cuadro es no, abstracto, pero es increíble, ¿no? Como la historia sobre el clima. Después de conocer el Museo Noguchi, que queda en Brooklyn, es un poco difícil de llegar a ese museo, difícil por medios de transporte. Eh, es un museo increíble y la composición del jardín, la verdad, me asombró. Me quedé como... Es un, es un jardín japonés, ¿no? Y comencé como a investigar un poco cómo está compuesto un jardín japonés. Y me sorprendió, ¿no? Como del sintoísmo, pensar en los grandes vacíos y las pequeñas islas, o las islas de piedra, ¿no? Pero pensar en la composición de un espacio a partir del vacío y cómo se van colocando estas piedras, estas islas, y cómo también se busca una belleza en imperfecto, ¿no? No tiene que dar todo bien compuesto. Sí compuesto, pero buscar una composición imperfecta o una terminación imperfecta. Y eso me pareció interesante, por ejemplo, en este jardín. Bueno, cómo empecé ahí fue a ver, a investigar esto, fue en el jardín Noguchi. Bueno, hay un libro, hay un libro sobre, que es como fundante en la composición de los jardines, o en estas reglas que tienen que tener los jardines, y son como fórmulas para armarlos, ¿no? Entonces tienen que haber ciertas piedras, tienen ciertos árboles, vegetales, musgos, eh, o sea, este equilibrio entre lo orgánico y lo orgánico, ¿no? Bueno, hay una escultura hay varias esculturas del arte povera que me fascinan. Eh, Hay una en especial que me parece muy absurda y hermosa, que se llama Escultura que come, que es de Giuseppe Anselmo, si mal no recuerdo. Eh, y es como, tiene algo clásico en el sentido de que es una pieza totémica, es como una placa, son dos placas de mármol atadas, o como si fuera una cajonera y plantas de lechuga, que parece como que rebalsan. Eh, o sea, no puedo dejar de pensar esa escultura y verla como si fuera no sé, una escena de Tommy Jerry o una escena de dibujo animado, una imagen de glotonería. Y, y también le da no sé, esa capacidad de comer a una escultura o de vida a un objeto inanimado. Eh, bueno, el arte povera italiano también me vuelvo loco con Mario Merz, ¿no? Que siempre hay una pelea de quién fue el primer artista que usó el neón, las luces de neón en la escultura. Y Mario Merz fue uno de los, sí, creo que fue el primero. Eh, y viéndolo a él, o viendo las primeras, o viendo mucho del arte de pop de los 60, fue que comencé a trabajar con esta nueva, vieja tecnología, ¿no? En mis esculturas y instalaciones, trabajando con neón.
hay una muestra que hice hace unos años en la Galería Sendros, acá en Buenos Aires, que se llamaba Librada. Eh, lo que suelo hacer, o por ejemplo en esa muestra en especial, la pensé como si fuera una pintura. Eh, o como si uno pudiese entrar a una pintura, ¿no? Una pintura es planimétrica y lo que sucedió acá es que como si fuese tenía algo del sueño, ¿no? Como esa dimensión de lo irreal. Eh, de hecho, perdí la referencia y que es extraño, ¿no? Porque comencé viendo, era una pintura, si mal no recuerdo, sí, era de un campo de batalla. Y el cielo era naranja. Bueno, de esos elementos trabajé con cúrcuma, cubrí todo el piso de la galería con esta especia, eh, y entonces se sentía, era el concepto básico de instalación total, ¿no? Como que ocupa todos los sentidos. Entonces uno entraba y se sentía el olor en la sala, las paredes estaban todas recubiertas con un diseño que hice de fotocopias de planos, y esto es toda una imagen psicodélica, ¿no? Como acá vienen estos recursos gráficos, desde que saco del manga, o también una viñeta puede ser del, de un cómic de Jack Kirby. Bueno, y una escultura era un samurái. Eh, trabajamos con una amiga plegando papel, haciendo origami. Entonces, bueno, tenía una gran falda de origami, después una mano era una copia de cerámica, eh, después unos papeles, cestería botánica, que es, bueno, el armado con, con tejidos vegetales, y en el otro extremo de la sala, bueno, en el piso se desparramaba una cadena de neón, y en otro extremo un collage hecho con revistas de armas, ¿no? Entonces recortaba cada arma y lo pegué en la pared. Bueno, la siguiente exhibición, después de Librada, de este campo de batalla, eh, la pregunta regente de esa muestra eh, era sobre la violencia física, sobre la violencia sobre y en los cuerpos. Eh, como estos dos roles o estos lugares, ¿no? Tiene que haber una víctima y tiene que haber un victimario. Eh, bueno, tomé esta exhibición como un ensayo, ¿no? Viendo si podía recrear algún tipo de respuesta. Eh, bueno, no soy ni el primer ni el último artista pensando la violencia. Tenemos en Argentina piezas de artistas como Norberto Gómez, como Heredia, eh, las piezas de los amordazamientos, pensando los traumas sociales y los traumas personales. Por ejemplo, hay unas pinturas que a mí me parecen, que siempre me llamaron la atención. Creo que nunca las pude ver en vivo, pero son unas pinturas de Alberto Burri. Alberto, que son del 60, que son unas piezas que son unos plásticos quemados. Eh, bueno, ahí me parecen igualmente
al igual que en las piezas de Norberto Gómez o Heredia, ¿no? Los tres artistas están trabajando con plástico, el plástico como un material, un derivado del petróleo, y trabajando con resinas, trabajando con... Heredia trabaja con juguetes, ¿no? ¿No? Que es muy, recuerdo como hojeando revistas, la revolución de los 60, de los nuevos materiales, todavía sin una conciencia de que iba a ser un elemento tan contaminante. Y bueno, estas piezas de Burri que me gustan mucho, y lo que más me gusta es este desplazamiento o esta elaboración eh, del trauma o bueno, ¿no? Mi pregunta, ¿se puede transformar la angustia? Eh, o si el arte es una forma de escapar de la realidad o una ventana abierta para comprender esta realidad. Bueno, Alberto Burri era médico de guerra. Yo no lo sabía y puedo ver en esas pinturas eh, ese tejido humano que roto y un poco me parece fascinante. Bueno, en esta exhibición en Glótica pensé el espacio de la galería como si fuera un espacio ritual bueno, pensé en la arquitectura de estos espacios rituales. Los espacios rituales occidentales son las iglesias, y en estas iglesias uno va o tiene un encuentro, empezamos para tener un encuentro espiritual, ¿no? Bueno, hay algo interesante que uno ve en las iglesias son, por ejemplo, la imagen del Via Crucis o las imágenes de las representaciones de los santos, que son también esculturas. En esta exhibición lo que hice fue un display de diferentes de chapas pintadas con pintura de auto, bicapa, y estaban dispuestas en una línea, una detrás de otra. Entre chapa y chapa te encontrabas con las esculturas. Y me refiero a te encontrabas porque estas esculturas estaban entre comillas, escondidas, o uno iba caminando y se iban abriendo como si fuera un abanico, como si fuera un peep show, ¿no? Eh, o sea, hasta ahora lo que vengo investigando técnicamente es la realización de calcos. Los calcos es un proceso en el cual trabajo con un caucho especial que se pone sobre un modelo vivo, sobre una persona. Suelo trabajar con, con bailarines, con bailarinas, porque tienen un conocimiento de su cuerpo, la respiración, y pueden afrontar estas sesiones que suelen durar 1 hora y media, sin ningún problema. Después de hacer este calco, que tiene algo también de ritual, eh, hago el vaciado final, que puede ser en yeso o en espuma de poliuretano. Bueno, en esta exhibición ibas encontrando todas estas esculturas que tenían, ¿no? Eran de cuerpos explotados, de cuerpos violentados. Teníamos también, hablando de representaciones de santos, también tenemos siempre pensando en estas esculturas griegas, cómo se fueron encontrando, ¿no? Las vemos siempre rotas. Eh, y a conciencia hice estas esculturas rotas y mixeando los colores de,
no sé, me viene en ese momento estaba viendo muchas performances de Leigh Bowery, que es un drag, artista drag de los 80 de la escena londinense, que hacía unos vestidos increíbles, ¿no? Y con mucho color. Entonces, bueno, estas dos preguntas sobre la violencia, sobre la víctima y el victimario, una pregunta muy densa sobre la muerte, sobre la vida, y en la otra mano un exceso de vida, ¿no? La fiesta y el ritual. Entonces, esas dos, esa danza, esa danza de vida, y ahí, va, el arte es siempre como una... No, es vida. En mi quehacer artístico me gusta investigar muchas técnicas. En esto, o sea, con esto me refiero a que, por ejemplo, bueno, los calcos es algo que se hace en mi estudio, y es una técnica que aprendí a hacer en prueba y error, viendo tutoriales o preguntándole a amigos. De hecho, al comienzo las estructuras de las esculturas eran pésimas. Bueno, ahora trabajamos con un herrero, pero después hay otras técnicas que las cuales nada, uno necesita mucho estudio, mucho, no estudio, sí estudio, trabajo, ¿no? O hacer. Por ejemplo, hace mucho tiempo tenía ganas de trabajar con vidrio soplado. No, yo no voy a aprender a hacer vidrio soplado, o podría, pero la gente que trabaja con vidrio soplado trabaja, o sea, está hace años puliendo su técnica. O sea, suelen trabajar desde la adolescencia. O, por ejemplo, trabajo con, con Sergio, que me hace las piezas de neón. Y nada, son técnicas hiper manuales, hay que doblar los vidrios. eh, yo voy al estudio, voy viendo cómo se va trabajando, y vamos eligiendo colores, formas, o por ejemplo, la cestería botánica, eh, hacemos una selección de las ramas. Por ejemplo, la última vez que estuve viendo eso, elegíamos las ramas de un cerezo. O sea, es múltiple. Me gusta trabajar así, con multiplicidad de materiales. Y también hacer contrastes, ¿no? Trabajar desde espuma de poliuretano, que es otra vez, ¿no? Un derivado de petróleo plástico, y cestería botánica, que son tejidos orgánicos, textiles, orgánicos y vegetales. Bueno, hace unos años comencé a... Comen, se, en estas búsquedas, siempre trabajando con instalación o escultura, el dibujo de alguna forma siempre siempre tenía el lugar del bosquejo o del pensamiento en línea, ¿no? Bajar todos estos conceptos a un cuaderno. Y un poco me estaba dando cuenta de que quería darle un lugar un poco más importante que solo el sketch. A esto me refiero con que hay un montón de imágenes que me seducen un montón de de la pintura y del dibujo. Por ejemplo, había descubierto, gracias a un amigo, unos pósters que se hacían en Ghana.
fines de los 80, comienzos de los 90. Pasaba, había unos cines móviles. Estos cines móviles, lo que nos referimos con cines móviles es un televisor, una videocasetera y unos VHS. De películas como Terminator, Aliens, pero, y estos cines móviles se iban moviendo por todo el país. No tenían los pósters de las películas, entonces artistas locales hacían reinterpretaciones de los pósters de estas películas, de estos clásicos. Y por ejemplo, si había una película que les aburría, inventaban una escena, y los pósters estos son increíbles. Y ese límite entre el art brut, o sí, un arte era utilitario, no sé, son piezas increíbles. Por ejemplo, me pasa también, tengo fascinación con estas pinturas, estas imágenes de autos en los talleres mecánicos, ¿no? Que son completamente desproporcionadas, fuera de la perspectiva completamente fallida. De hecho, ahora tengo ganas de hacer algunos dibujos de autos. Pero bueno, eso, ¿no? Hace 3 años le di un lugar realmente de investigación más profunda a los dibujos, y estoy trabajando con pasteles tiza y tintas. Bueno, la música y la poesía son dos, dos columnas eh, importantes en mi consumo diario, diría. Eh, un colega un día me hizo Martín Legón me marcó la posibilidad de síntesis que tiene la poesía, ¿no? Y también la combinación de palabras que puede ser realmente increíble. Un poeta lo único que necesita es un cuaderno y un lápiz. Eso me parece increíble. Eh, y después la música, al igual que cuando uno compra libros, ¿no? Que está en una librerías de usados, uno se puede encontrar ediciones que son extrañas o están fuera de catálogo. Con la música, con los discos de vinilo, pasa algo similar. Eh, Cuando voy a disquerías estoy buscando vinilos, si uno no sabe, compra por la tapa, si tiene suerte hay una bandeja para escuchar los discos, si no, estás con el teléfono tratando de buscarlos, o se compra y los descubrís después en tu casa. Pero bueno, ahí en estos amores, poesía y música, síntesis y barroco, aparecen Lutremont, Los Cantos de Maldoror, fue uno de mis primeros libros prohibidos, asquerosos, y bueno, después en esa tradición, Marosa di Giorgio, que vendría a ser como un, no sé, en mi cabeza un reload, siglo XX de Maldoror. Y bueno, la música estoy investigando, es algo que me
me gusta mucho la música electrónica y sus géneros, pero no desde los 70, de los 60, como los primeros early electronic, eh, pero como a finales de los 80, comienzos de los 90, explotó la, el consumo y la producción de música electrónica. Y esa relación en tecnología o la tecnología para hacer música me parece muy interesante. Y ahora estoy, bueno, en esa búsqueda de discos y en diferentes plataformas. Es como una mini arqueología próxima, ¿no? Pero bueno, del año 90, bueno, ya pasaron 30 años. Pero eso. Ahora estoy trabajando en mi próxima exhibición, que va a ser en el Museo de Arte Moderno. Eh, bueno, esta muestra estoy pensando en una instalación en el espacio, inédita, y con algunos elementos, otra vez, ¿no? Pensando en estos contrastes o eh, en esta idea de un ready-made total, ¿no? Un poco esta fascinación que tengo con las tecnologías obsoletas, con la música, con los discos compactos, eh, no sé, una motocicleta de los años 90. eh, pero bueno, es un gran ámbito histórico. Eh, ese es mi próximo proyecto, y acá en estos momentos de pandemia y de aislamiento social, sigo investigando y estoy comprando discos para una pieza sorpresa.